John Aparriel, para los amigos, Benati para los más allegados. Bien, mi ex compañero de fatigas y amigo de casi toda la vida, 35 años, es un gran experto en todo lo que tiene que ver con el tema de la informática, las TICs y cuestiones de rango superior que muchas veces no sé ni cómo comentarlas, ¿no? Benan en este momento es un freelance que se dedica al tema de la formación y al tema del asesoramiento a las empresas en todo lo que tiene que ver con los temas informáticos, temas de alta tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo dar mucho más. Veréis que es siempre un placer contar con él para todo lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías y simplemente pues le voy a ceder la palabra para que nos deleite, como siempre, con su verbo fácil. Un abrazo, Benan. Ahora es cuando me tengo que poner colorado, Iñaki. No te pongas colorado. Ya sabes que los amigos estamos para eso y para más. Muy bien. Si os parece bien, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla, porque todo lo que yo voy a hacer en la pantalla lo vais a poder ver vosotros. Muy bien, comparto la pantalla y deberíais de estar viendo en la pantalla mi presentación. ¿Estáis viéndolo correctamente? Alguien que active el micrófono y que me diga que sí, por favor. Sí, se ve bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Insisto, esta presentación se la he enviado a Aitor, a Iñaki y a Miquel y tienen los enlaces para compartirla con vosotros para que os la envíen por correo electrónico. La idea de estas sesiones es intentar acercaros la tecnología como personas usuarias en vuestro día a día de estos cacharritos que pueden ser más pequeños o pueden ser más grandes. Estamos hablando de ordenadores, estamos hablando de tablets, estamos hablando de móviles, pero también estamos hablando de Smart TVs, estamos hablando de consolas de videojuego, es decir, un montón de tecnología que está alrededor nuestro y que bueno, pues si aprendemos un par de cositas, un par de truquitos o todas aquellas dudas que pudierais tener sobre ello, este es un buen momento y un lugar para poder expresarlo. Muy bien. Antes que nada, a mí me gusta utilizar la tecnología con sentido. Y cuando hablamos de sentido, hablamos de un sentido común. Es decir, yo consiento que yo quiero utilizar la tecnología, no estoy obligado a ello y además, como yo consiento, voy a hacer un uso de esta herramienta de una manera eficaz. Lo que estamos utilizando ahora es una herramienta de videoconferencia que se llama Jitsi, Jitsi Meet. Jitsi es una organización sin ánimo de lucro que esto es software libre y se está utilizando un servidor que está en Internet a través del cual nosotros estamos pudiendo conectarnos todas las personas que estamos ahí ahora. Vale. Todas las presentaciones que yo hago, cuando movéis el ratón sobre él, si os fijáis, al situarlo sobre el logo de Jitsi, quiere decir que si hacemos clic ahí, estáis accediendo, veis abajo en la pantalla como dice la dirección https://meet.jitsi/sasoycotarrac. Eso os llevaría directamente a esta sesión. Sin embargo, si dejo quieto el ratón sobre esta A rara, resulta que esto me llevaría a la tienda de aplicaciones de Apple, que es donde yo podría descargar la aplicación que tengo que instalar en mi móvil Apple o en mi tableta, en mi iPad, si es un dispositivo de Apple. Y abajo, este logo de aquí, es la aplicación en la tienda de aplicaciones de Google, que es la tienda de aplicaciones de Android. Voy a haceros la comprobación para que lo veáis, voy a hacer clic sobre él y me tiene que abrir una ventana en la cual me muestra dónde está la aplicación. Si vosotros estuvierais en un dispositivo móvil, al hacer clic sobre él os llevaría directamente ahí, ¿correcto? Muy bien. Además de eso, resulta que esto es una herramienta. Entonces, a mí me gusta cuando yo tengo una herramienta que aprender a manejarla. Y aprender a manejar la herramienta tenemos normalmente la prisa de que no nos gusta leer. Entonces, si os fijáis, todas las herramientas tienen su ayuda.
Ya no viene ninguna con un manual impreso, porque los manuales están incorporados. Es la propia ayuda. ¿Veis ahí que ese es el listado de todas las opciones que tenéis en Jitsi? Vale, muy bien. Entonces yo lo que puedo hacer es acceder a esta ayuda dentro del propio Jitsi o coger y escribirlo en un post-it o imprimirlo y tenerlo al lado, de tal manera que en todas estas sesiones que vosotros vais a tener de videoconferencia a través de esta herramienta, ¿por qué no coger y utilizar esta herramienta de manera adecuada? Si tú tienes desactivado el micro y quieres activar el micro, ¿cuál sería la opción que tendríamos que activar? Pues miramos aquí y os fijáis, ¿veis el ratón cómo se mueve? Dice presione para hablar y dice espacio. Quiere decir que si tienes activado el micrófono y pulsas espacio, se quita. Si pulsas la tecla de espacio, se vuelve a activar. ¿Correcto? Entonces, tú puedes coger y utilizar estas ayudas siempre que tú estés trabajando con... Muy bien. ¿Veis que ahí hay una opción que dice cambiar entre cámara y compartir pantalla? Que es la opción D. Voy a enseñároslo. Si yo pulso ahora, voy a cambiar la ventana. ¿Veis aquí cómo se ve? ¿Cómo ha cambiado? Si yo pulso D, cambia la manera de ver. Y ahora voy a volver a compartir la pantalla y entonces tendréis otra vez la pantalla que la estáis viendo. Esto es hacer uso de una herramienta y esta herramienta que estamos trabajando ahora se llama Jitsi. Yo tengo que aprender a manejar esas herramientas. ¿Y cómo lo hago? Una de dos, puedo asistir a un curso de formación, puedo preguntar a mis amigos, a mis compañeros, puedo preguntar a Dios. Dios es el Señor de la gran G, God, la G de God en inglés, que es la G de Google. Vamos a Google y preguntamos, ¿cómo puedo hacer esto? Bien, esa es una manera también práctica de aprender. Entonces, cuando nosotros hablamos de un uso con sentido de la tecnología, estamos hablando de que si estamos utilizando una herramienta, puedo yo invertir un poquito de tiempo en aprender a manejar esta herramienta y, claro, pues voy a ser más eficaz y me va a resultar mejor. Una de las personas que han encontrado no conseguía encontrar el lugar donde se cambia el nombre tal cual os mostráis en Jitsi. Cuando vosotros entráis aparece un nombre. Bien, eso está en la configuración. Os lo voy a enseñar yo en mi pantalla. Vengo aquí atrás y veis que aquí se está mostrando todo esto. Cambio la visión y entonces ahora se está viendo en modo mosaico. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿No? Vale. Si vais al modo mosaico, vamos a una opción que se llama ajustes. Y dentro de ajustes aparecen dispositivos, después aparece perfil y ahí es donde yo puedo cambiar el nombre. Le voy a decir cancelar para no cambiar mi nombre y voy a volver a activar el que se muestre compartir mi pantalla. Bien, si ahora no lo estáis viendo, no os preocupéis porque luego se puede ver en el vídeo que estamos grabando. ¿Correcto? Alguien que active el micrófono y me diga si vamos bien o si vamos mal. Bien. Perfecto. Me ha parecido oír un espacio en blanco. ¿Ha funcionado entonces el espacio? Perfectamente. Muy bien, correcto. Entonces ya podemos seguir. Por lo tanto, teníamos una ayuda que no sabíamos que teníamos. Muchas veces desconocíamos que desconocíamos algo. Ese era uno de los lemas que utilizábamos en nuestros barneteguis tecnológicos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la presentación y paso a la siguiente diapositiva. Vale. ¿Qué es el Sasoi Kotarak 2.0? Vale. Cuando nosotros hablamos de 2.0 es una manera diferente de hacer las cosas, es una moda. En el mundo de la tecnología, de las aplicaciones, hablamos de una versión inicial, sería la versión 1.0, es decir, la versión cuando alguien saca un programa. Y cuando ese programa va recibiendo diferentes versiones,
aparece la versión 1.1, 1.2, 1.n, hasta que de repente se saca una versión completamente nueva que mejora la anterior. Esa versión completamente nueva que mejora la anterior la llamaríamos versión 2.0, por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar aquí, que tenemos otro mundo diferente del analógico, que es este mundo digital, este mundo en el cual utilizamos herramientas, utilizamos tecnología y en el cual nos movemos de una manera diferente e interactuamos unos con otros de una manera distinta. Entonces, es una iniciativa de capacitación tecnológica para las personas del colectivo BBK Sasoico, que sois vosotros quienes estáis asistiendo aquí, pero que está abierta a quien quiera conectarse, porque no hemos cerrado la convocatoria a nadie. Cualquiera podría entrar ahora en nuestro enlace en Jitsi y poder estar viéndolo igual que estáis vosotros, o podemos, como lo estamos transmitiendo a través de streaming, podríamos conectar al canal y verlo. Incluso si os ha gustado y si lo queréis enseñar a alguien, pues luego podemos entrar al canal y verlo ahí y ir explicando las cosas y podéis reutilizarlo. Bien. Esto estaba pensado que lo hiciéramos de manera presencial, pues en aquellos talleres que se organizan en la sede BBK Sasoico. Pero bueno, estas circunstancias de la crisis y el confinamiento nos invitan a hacerlo de esa manera diferente, y esa manera diferente es lo que vamos a llamar la manera 2.0. Por eso se me ocurrió el nombre de Sasoico Tarrak 2.0. Espero que os haya gustado. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer son, hemos organizado a través de la plataforma de comunicaciones de jitsi.org, hemos organizado 11 encuentros. Este es el encuentro número 0, el primero de los 11. Luego el resto están numerados del 1 al 10. Ya sabéis que aquí las cosas las hacemos de una manera distinta y en lugar de numerar del 1 al 11 vamos a hacerlo del 0 al 10, que al final son 11 objetos, 11 encuentros. Y de lo que se trata es de compartir de manera sencilla nuestros conocimientos y las experiencias con la tecnología, Internet, las redes sociales, pero de una manera muy directa, muy sencilla y con cosas muy sencillas, ¿vale? Y el objetivo, sobre todo, es, hablando de una manera llana, explicar esos conceptos y funcionalidades que os permiten utilizar esas herramientas. Da igual que seas joven, que seas no joven, que seas mujer, que seas hombre, que seas negro, que seas blanco, que seas católico, que seas islámico, da igual. Todo el mundo utilizamos esta tecnología. Hoy he leído en el periódico que este viernes empieza el Ramadán. Bueno, pues para la gente que profesa la fe musulmana, el confinamiento les va a suponer cambiar también sus hábitos, pues como a nosotros nos ha podido ocurrir, pues con la Semana Santa para los católicos y todos los demás. Todo el mundo nos tenemos que adaptar a ello. Bueno, pues ¿por qué no ese rezo común que ellos realizan en la mezquita, por qué no podrían hacerlo, por ejemplo, a través de el mismo canal que estamos nosotros utilizando? Si vosotros conocéis a alguien que esté en ese mundo y queréis explicarle cómo funciona, pues seguro que están encantados de compartirlo con vosotros. He oído por ahí que hablaban de hacerlo a través de Skype. Bueno, este es un canal mucho más adecuado, mucho más llano y habéis visto que es fácil de manejar. Muy bien. Entonces, he preparado una programación de esas 11 sesiones. La sesión en la que estamos hoy es la sesión número 0. Y la idea es hablar de estos temas. Hemos elegido estos temas y en este orden porque desde la organización hermana que se llama SECOT organizaron también junto con Vodafone una serie de formaciones en torno a tecnología y el uso de smartphones y les propusieron este encaje. Entonces nosotros hemos utilizado más o menos el mismo esquema, pero lo que hemos cambiado son los contenidos. A mí me gusta personalizar las cosas que yo cuento y ofrecer las cosas que yo entiendo que aportan un valor específico a vosotros. Entonces, por ejemplo, esos técnicos de Vodafone pues podían hablar de un entorno global como podía ser
el entorno nacional. Bueno, pues si nosotros estamos en Euskadi y hablamos de un sistema de salud, pues no hablamos del Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de Osakidetza. Si estamos hablando de entidades bancarias, pues se puede utilizar cualquier entidad bancaria, pero sería más lógico pues hablar de BBK, la Kutxa, la Vital, Kutxabank, Laboral Kutxa, bueno, cualquiera de las entidades bancarias que están aquí y especialmente en este caso, como quien está detrás de BBK Sasoicos, la Fundación BBK de Kutxabank, pues hablaremos, por ejemplo, en su caso de aplicaciones prácticas, pues cómo podemos gestionar esas cuentas. Esto es lo que vamos a ver hoy. Bien. Entonces, voy a ir una por una, entrando en cada una de las cosas, contándoos cuál es mi propuesta de valor que yo he realizado a BBK Sasoico. Vale. No os asustéis porque veáis muchas letras, muchos textos. Esto es una idea para que a quien le interese, quien conozca, vea que es una aportación de valor y quien no lo conozca, que no se preocupe, que de lo que se trata aquí es de que vamos a explicar que eso que tienes en la mano no es un móvil, sino que es un ordenador que tiene conexión a Internet. Y esa conexión a Internet, ¿cómo se realiza? Pues se realiza con cable o por GSM. ¿Y esos datos cómo van? Y cuando yo conecto esto con el móvil, ¿cómo lo hago? ¿De una manera, de otra, para aquí, para allá? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguien que me diga que seguís vivos? Aquí estamos. Hola. ¿Vamos bien entonces? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, en la primera sesión lo que haríamos sería hablar en general de lo que es la tecnología, lo que es la cacharrería, lo que son, por ejemplo, pues la diferencia que hay entre un PC, un tablet, un smartphone, un Smart TV, consolas. ¿Qué es una Raspberry Pi? Que os puede resultar muy interesante. Entonces, por ejemplo, en este caso puede haber mucha gente que en su casa, por ejemplo, no tengan ordenador y que comprar un ordenador pues cuesta un dinero. Y sin embargo, existe un tipo de ordenador que se llama Raspberry Pi que en sí mismo es una tarjeta que tú le puedes conectar a cualquier sitio. Entonces, esa tarjeta cuesta menos de 40 euros. Bueno, pues esa tarjeta, si la compras, la conectas a la tele, le pones un teclado, le pones un ratón, la conectas a tu wifi, ya tienes un ordenador en casa. Ese ordenador, por ejemplo, se llama Raspberry Pi. Y se puede comprar, por ejemplo, un pack que es una Raspberry Pi con su teclado, con su ratón y con todos sus accesorios, de tal manera que sea solo enchufar a la tele de casa y a tu wifi y la tienes funcionando, pues, por ejemplo, por 135 euros, ¿no? Entonces, esto puede ser una solución muy a mano y que la gente tal vez desconoce que existe. Muy bien. Además de eso, cuando tengamos un ordenador, tendremos que ser conscientes de cómo realizamos esa conexión. Si lo hacemos, ¿qué es el ADSL? ¿Qué es el cable? ¿Qué es el GSM? ¿Qué es eso del tethering? Tethering no es otra cosa nada más que compartir la conexión del móvil, por ejemplo, con el tablet. Si yo tengo un tablet y ese tablet no tiene conexión a Internet y yo estoy en un sitio donde no hay wifi, ¿podría utilizar la conexión que tengo en el móvil para usarla en el tablet? Sí. A eso se le llama hacer tethering. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se puede compartir la wifi, se puede hacer por Bluetooth, se puede hacer por USB. De esto vamos a hablar. También ese día vamos a hablar de lo que es el ancho de banda, lo que tenemos contratado, lo que no, si la conexión me va bien, si me va mal, cuántos datos tengo, cómo se consumen, en qué se consume, cuánto me duran. Ese tipo de cosas que ahora sería el momento de que las personas que estén en esa sesión pues digan, pues yo tengo este problema y no sé cómo hacerlo. O mira, yo esto me gustaría hacerlo de esta o de esta otra manera. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo en mi mano dos dispositivos móviles. Uno es un Android y otro es un iPhone. Entonces voy a conectar a mi... ¿Veis? Ahora estáis viendo la pantalla de mi smartphone. Esto es un Android. Eso es un Nexus 5X. Y yo, si pulso aquí, estáis viendo la pantalla de mi terminal. Muy bien. Entonces, entraremos aquí y miraremos. Vamos a ver.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer con este aparato? ¿Qué funciones son las básicas? Pues mira, me voy a ajustes y resulta que en ajustes pues tengo que puedo utilizar la huella dactilar, que puedo añadir información de emergencia, que puedo ver las notificaciones de pantalla más rápido, establecer un sistema de seguridad para bloquear la pantalla, que ahora lo tengo desactivado para ser más ágil. Que aquí tengo las conexiones a la red, a Internet. Entonces, ¿qué es una conexión? ¿Cuál es la red móvil? Uso de datos, zona Wi-Fi, VPN. Todas estas cosas que tenemos aquí, este es el momento en el tener a una persona con conocimientos técnicos y que sea capaz de explicártelo en el otro lado sin que sea tu sobrino, tu nieto o tu hijo. Esa persona a la cual no le va a importar que le preguntes y te va a explicar lo que es. Y entre otras cosas, pues tendremos cosas tan interesantes como seguridad y ubicación, que ayer los compañeros de SECOT en Álava organizaron una sesión en la cual estaban hablando de esto y de los riesgos que esto tenía que ver con la seguridad. Si tenéis ocasión de entrar en su página web, probablemente me dijeron que hoy subirían el vídeo de la sesión que habían mantenido con un experto de una empresa alavesa que se encarga de ciberseguridad. Y por último, veréis cosas interesantes como, por ejemplo, ahí si vais a la opción de sistema, pues sabremos ¿cuál es el dispositivo que tienes? Veis ahí abajo como dice información. Vale, dice que tengo un Nexus 5X con una versión de Android que es la versión 8.1.0 y que el nivel de parche de seguridad es del 5. Y entonces dices, vale, ¿y todo esto para qué me sirve? Entonces yo os explicaré ¿para qué sirve esto? Pues para saber que tenemos una cosa que se llama copia de seguridad, a ver si la tenéis activada o no. Si tenéis que actualizar el sistema o no, si tenéis que recuperar el sistema o no, y si os fijáis ahí en la actualización del sistema, pues os dirá que este dispositivo ya no puede recibir actualizaciones periódicas porque estaba conectado desde el día, la última recibida es el 5 de diciembre del 2018, es decir, como tiene más de 2 años, pues no se puede llegar más atrás, ¿correcto? Vale, este tipo de cosas son las que vamos a hacer. Entonces, yo conectaré mi dispositivo y os estaré enseñando la pantalla de cómo con una tecnología que se llama Bluetooth podemos hacer ciertas cosas y con otra tecnología que se llama NFC, por ejemplo, veis ahí un icono que dice Varick NFC, que es en la segunda fila, tercera columna. El icono rojo, si hago clic sobre él, entonces me dirá que puedo recargar la Varick desde el propio dispositivo utilizando esa tecnología. Vale, estas son las cosas que yo voy a intentar enseñaros. He perdido la conexión, ahora está, vale, perfecto. Muy bien, estas son las cosas que yo quiero enseñaros en este apartado que sería introducción. Entonces, yo tengo ahí una serie de contenidos que son genéricos, pero de lo que se trata es de interactuar con vosotros, con las personas que estáis en el otro lado, para ver qué pegas tenéis, qué dudas tenéis, qué tiene que ver con el software. Un segundito, voy a silenciar todos los micrófonos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Será que alguien ha entrado por ahí por curiosidad y sin más lo que tenía era activado el micro? ¿Vamos bien entonces? ¿Seguimos? Sí, adelante. Muy bien. Muy bien, no pasa nada. Seguimos. Vamos a ver, entonces tenemos la conexión a Internet, el tethering, conectividad. Bien, y luego entramos en el apartado de software. Cuando hablamos de software estamos hablando de navegadores. Hay que entender lo que es un navegador y su diferencia con un buscador y que podemos utilizar diferentes navegadores, diferentes buscadores y que no es lo mismo hacerlo en el ordenador que en el tablet, que en el móvil, que en la tele.
Y luego el software de base. También podemos hablar de los sistemas operativos. Si cada uno de vosotros tiene un ordenador en casa, ¿qué ordenador tiene? ¿Qué versión de sistema operativo tiene? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Qué es lo que puede hacer con él o no? Y sobre todo, y lo que más creo que os puede interesar, son todos los temas que tienen que ver con la seguridad, vuestra seguridad. Es decir, estos aparatos están conectados a Internet y lo que no queremos es que se vuelvan en nuestra contra, que hagamos cosas que luego nos pongan en riesgo o que puedan alterar o que nos puedan entrar. Vale, este sería en esta primera sesión, en esta horita y media, hablar de estas cosas y solucionar todas esas dudas que podáis tener respecto a estos apartados. Ahora, si queréis, activar el micrófono y me contáis cualquier duda que tengáis con respecto a esto. ¿Os parece correcta esta primera propuesta? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, si os parece bien, os voy a ir contando una por una cada una de las sesiones en qué van a consistir y luego abrimos un debate sobre ellas por si echáis algo en falta, si queréis que añadamos algo, que quitemos otra cosa, si echáis en falta lo que vosotros queráis. Yo estoy aquí a vuestra disposición. Vale, esta sería la primera sesión. En la segunda sesión, en la primera hemos hablado de el aparato en sí mismo, es decir, del hardware y el software. Pero cuando nosotros utilizamos un aparato, normalmente lo que utilizamos son aplicaciones. Y además de las aplicaciones, hay una serie de cosas que podemos hacer con ellas. Entonces, a mí lo que la gente más me preocupa o lo que más le cuesta a la gente entender es la diferencia a trabajar de una manera local o a trabajar cuando estoy conectado a Internet. Entonces, podemos hablar de ello. También podemos hablar de que muchas de las cosas que hacemos las hacemos conectadas a Internet y no es lo mismo hacerlo a través de una página web en una dirección que instalar una aplicación específica. Pues, por ejemplo, si hablamos del correo electrónico de Gmail, que es un correo que suele utilizar mucha gente, hay mucha gente que lo utiliza a través del navegador web, pero se puede instalar una aplicación cliente de correo que se llama Gmail, que una vez instalada, pues envía y recibe. Pero si yo tengo otro dispositivo o tengo un programa cliente de correo electrónico, le puedo decir que me traiga una dirección de correo de Gmail, otra de Yahoo, otra. De estas cosas es de lo que hablamos. De la diferencia entre utilizar esas aplicaciones a través de los navegadores o la diferencia de utilizarlo a través de los clientes de correo. Además de eso, existen una serie de aplicaciones básicas que sí o sí debemos de manejar. Cuando hablamos de Sasoi Kotarrak 2.0, estamos hablando de personas que hacen cosas. Y esas cosas que hacemos en estos momentos ya necesitamos conectarnos y comunicarnos a través del correo electrónico. Por ejemplo, la banca ya casi no se comunica de otra manera. Las instituciones públicas tampoco. Y cada vez más desaparecerá el papel a favor del correo electrónico. ¿Por qué? Por un sencillo problema. Que desde que la administración pública te envía un correo hasta que tú lo recibes, tarda nada. Y sin embargo, si te lo envían por el correo tradicional, se puede perder. Tardas un tiempo hasta que bajas a recogerlo al buzón, hasta que lo abres, se lo entregas o te lo entregan. O he estado un mes de vacaciones y resulta que la carta lleva un mes esperándome en el buzón de casa. Entonces, el correo electrónico es una herramienta vital que cuando la gente la ha utilizado para trabajar ya no puede vivir sin ella y sigue trabajando con ella, pero la gente que no la ha utilizado en su trabajo, pues ¿por qué no podemos ayudarles a que ellos lo hagan, ¿no? Bien, luego el calendario, los contactos y las notas, exactamente lo mismo. En lugar de apuntar las citas en un blog, que también podemos hacerlo, o en un post-it o donde haga falta, también, ¿por qué no podemos meterlo en un calendario y tenerlo sincronizado en nuestros dispositivos de tal manera que cuando alguien me diga, oye, tal día, ¿cómo lo tienes? Pues en lugar de sacar la agenda e ir buscando, pues es que me he dejado la agenda en casa.
pues sacas el móvil que siempre lo llevas encima y si lo tienes correctamente configurado y sincronizado, pues tienes ahí todas tus citas, todos tus recordatorios y lo que a ti te interese. Los contactos y las notas, esas son las 4 aplicaciones que yo considero que son básicas y que cualquier persona de cualquier edad y condición debería de conocer. Esto es lo que llamamos competencias digitales básicas. Vale. Además de eso, tenemos que hablar de la famosa nube. ¿Qué es eso de la nube? Todas las dudas que tengáis respecto a la nube, sería el momento de hacerlo. Y claro, cuando hablamos de las utilidades básicas, bueno, pues con los móviles, ¿qué hacemos? Hacemos fotos, hacemos vídeos, grabo un audio o escucho música, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacerlo de una manera o de la otra? ¿Cómo hago para cuando yo salgo y no tengo conexión poder disponer de ellas? ¿Qué es eso del streaming o qué es eso de un podcast? Vale. De eso hablaremos en esta sesión. Y evidentemente, todo esto es información que yo tengo en mis aparatos, que yo tengo en mi ordenador, que yo tengo en mi tablet, que yo tengo en mi móvil. Entonces, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde está guardado? ¿Puede alguien acceder a ello? ¿Qué pasa si se borra? ¿Qué pasa si me lo roban? ¿Qué pasa si se pierde? Entonces, hablaremos de dónde se guardan las cosas, cuándo, cómo lo guardamos, qué hacemos con ello, si tenemos que borrarlo, si no tenemos que borrarlo. ¿Correcto? Bien. Y también dentro de las aplicaciones, importante me parece a mí explicar a las personas lo que son las tiendas de aplicaciones, lo que significa instalar una aplicación, la seguridad que hay que tener con ellas, cómo saber si una aplicación es buena o es mala, cómo saber si me van a engañar, si no me van a engañar, qué permisos tienen. De esas cosas hablaremos con las aplicaciones. Y claro, una de las cosas que hace mucha gente es instalar aplicaciones, pero luego ahí se quedan. Vale. Una aplicación se puede desinstalar, se puede borrar, porque el dispositivo tiene una capacidad y al final se va llenando. Muy bien. Y este sería el contenido de la segunda sesión. Hago una pausa para que si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere añadir algo sobre esto, que me lo diga. ¿Os habéis caído? ¿Os habéis muerto? ¿Alguien le apetece hablar? No, está muy bien. Estamos aquí. ¿Vamos bien entonces? ¿Continúo? Sí, muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Vale. Nos vamos ya a por la tercera. A mí no me gustaba el titular porque a mí no me suele gustar hablar de personas mayores. Yo suelo hablar de senior. También, junto con buenos amigos, estuvimos hablando en su momento de, como os he contado antes, del 1.0, del 2.0, pues a mí se me ocurrió hablar de la generación 6.0. Yo en estos momentos tengo 56 años, es decir, estoy en mi versión 5.6 y ya estoy viendo que dentro de nada va a llegar esa versión 6.0 en la cual ya tengo que tomar decisiones sobre qué es lo que va a ocurrir cuando llegue a la versión 6.0 y qué voy a hacer con mi vida cuando esté en la versión 7.0, 7.0, 8.0. Hasta que no has llegado a esta versión, tú no te planteas estas cosas. Entonces, a mí me gusta más hablar de que en la vida, yo cuando era niño era un junior, luego fui un trabajador normal y corriente, pero ahora, en estos momentos, yo soy una persona senior que tiene una experiencia, un conocimiento y un bagaje senior, con una categoría superior. Entonces, a mí me gusta más utilizar la palabra senior que mayor. Pero como ese era el título que pusieron en la propuesta de contenidos de Vodafone, lo he mantenido para respetarlo. Pero he personalizado los contenidos a lo que yo creo que podría ser interesante para nosotros, no por ser mayores, sino por ser senior. Y la aplicación que yo utilizo más y que tengo instalada en mi dispositivo es la aplicación para pedir la cita previa. Entonces, veremos a ver qué problemas hay con ella, si la gente la puede instalar, si no la puede instalar, qué necesitamos para poder hacer, cómo se hace una petición de una cita previa. ¿Puedo acceder yo
cómo puedo acceder a mi carpeta de salud, a mi tratamiento, puedo hacer yo una consulta al médico. De ese tipo de cosas hablaremos ahí, ¿vale? Además de eso, una de las cosas más útiles que yo conozco en mi uso del día a día es lo que se llama Bizum, que es el pago de móvil a móvil. Si no conocéis lo que es Bizum, pues explicaremos lo que es, cuánto cuesta, para qué sirve y cómo podemos utilizarlo. Yo le puedo dar la paga a mis nietos, a mis sobrinos, a mi hijo, o le puedo... hemos hecho un regalo para alguien y lo ha pagado no sé quién, pues en vez de dártelo en dinero, te hago un Bizum y ya está. Vale, de eso estamos hablando. Eso es lo que hacen en estos momentos los jóvenes entre ellos cuando tienen dinero, que no siempre lo tienen, ¿eh? Pero también se puede pedir dinero a través de Bizum. Bien, y ya llegaríamos, pues como estamos hablando de que BBK es la que patrocina, la que está detrás de BBK Sasoico, pues vamos a poner como ejemplo la banca electrónica que tiene Kutxabank y en este caso la utilizaremos la aplicación de Kutxabank pues para explicar cómo funciona como ejemplo, pero que se podría utilizar en cualquier otra cosa. Y este será el momento en el que las personas que estéis al otro lado pues expongáis vuestras dudas, vuestros miedos, lo que vosotros queráis y yo intentaré aclarar en lo posible mi aspecto como técnico especialista en estos ámbitos, ¿no? También uno de los ámbitos en los cuales yo soy especialmente afortunado de conocer son todos los temas que tienen que ver con seguridad, con claves, cifrados, certificados electrónicos. Entonces, todo lo que usted quería saber sobre ese DNI electrónico, sobre esos certificados de la FNMT, sobre el certificado en la nube clave o BAC para acceder a la seguridad social, a la ANVIDE o para acceder a la carpeta de salud, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué puedo usar? Bien. Y también me parece interesante porque es la primera aplicación que mi madre compró expresamente un tipo de móvil específico porque tenía problemas de audición y compró un audífono que se podía conectar directamente a través de una aplicación y de Bluetooth a el dispositivo móvil de tal manera que cuando a ella le entra una llamada, la llamada no le entra en el móvil, sino que directamente le entra en el audífono y ella puede contestar pulsando en el audífono y directamente el sonido le está entrando por el audífono en vez de por el auricular del móvil. Entonces, ese tipo de utilidades, perdón, puede ser muy interesantes para personas que tengan algún problema, alguna disfunción o alguna discapacidad. Y cómo no, pues a partir de los 40 años aparece un problema en la visión que se llama presbicia, en el cual empezamos a ver todo un poquito más borroso. Vale, pues existe una cosa que se permite ampliar el tamaño de la letra sin necesidad de ponerse las gafas. Bueno, pues esas son las opciones de accesibilidad a las cuales también podemos hacer. Esto sería lo que yo he pensado que son esas aplicaciones, pero insisto, no recomendadas para mayores, pero que cualquier persona, especialmente los seniors, deberían de conocer en su día a día. Voy a hacer otra pausa para que me digáis si estoy bien, si estamos mal, si quisierais que añadir alguna específica aquí o no. Sí, yo he hecho en falta el tema de conexión a la declaración de la renta, que ahora está empezando. Muy bien, muy bien. Entonces, este sería el momento en el cual hablaríamos de ello. Perfecto. Perfecto, vale. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna cosa más que podría resultarle interesante? Muy bien. Si no hay nadie más, pues pasamos a la siguiente pantalla. Correcto. Vaya, por fin. ¿Qué es eso de las fotos y los vídeos? Tenemos un experto en fotos y en vídeos, se llama Mikel Aguirre Gaviria. Tiene la colección de fotos más extensa que conozco yo, compañero Mikel, la tiene compartida además con todo el mundo, es un fotógrafo aficionado y además tiene un hijo que es muy bueno también como fotógrafo. Yo he de reconocer que soy malo, no, lo siguiente con las fotos, pero lo que sí sé hacer con ellas es organizar
sé gestionar. Vale. Entonces, aquí hablaremos pues, de la cámara, de lo que es el visor de fotos, de lo que es la aplicación Galería, de lo que es el visor de vídeos, de cómo se organizan las fotos, qué son los metadatos, qué son las descripciones, cómo puedo yo organizar. Y luego tenemos también la opción de, vale, a ver, estas fotos que compartimos, ¿cómo las compartimos? ¿Dónde? En realidad son datos. Aunque nosotros digamos que son fotos, a través de una foto se puede saber dónde vives, dónde estás, dónde has estado. Se puede ver, por ejemplo, el entorno en el que tú te has movido. Tú igual piensas que estás haciendo una foto a un objeto que está delante y resulta que por detrás se está viendo otra cosa. Hoy, por ejemplo, he visto en la televisión, en uno de estos programas de variedades, que una persona que estaba compartiendo una foto en Instagram, que es una red social, en la cual se estaba haciendo un selfie y estaba enseñando pues algo que era neutro, no pasaba nada. Y sin embargo, si hacías un zoom, se veía que detrás se veía el baño y había una mampara de baño y detrás había una persona duchándose. Entonces, ella se estaba haciendo la foto a sí misma y no se estaba dando cuenta que detrás estaba viendo lo otro. Vale, de este tipo de cosas es de las que podemos hablar. Yo no os voy a enseñar cómo hacer una foto mejor o peor, que también podríamos dedicar a ello, pero creo que lo interesante tiene que haber con todas esas fotos que recibimos en el WhatsApp, en el email. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las guardamos? ¿Las borramos? ¿Dónde las guardamos? ¿Dónde se guardan? ¿Dónde están? ¿Están en la memoria? Y si las pierdo, vale. ¿Qué hacemos con ellas? Creo que es lo más importante que tiene que ver con esto. Fotos, vídeos, audios, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, dedicaríamos esta sesión exclusivamente a todo lo que tiene que ver con ello. ¿Qué os parece la propuesta? Venga, alguna persona voluntaria. Muy bueno. Sí, muy bien. Muy útil, muy necesaria. Sí. ¿Echáis en falta algo con este tema, con fotos o con vídeos? Bien, lo que haremos será hacerlo todo mediante ejemplos y yo pretendo que todas las sesiones, así como ahora yo estoy hablando mucho y vosotros estáis más o menos escuchando, de lo que se trata es de que me vayáis contando y me vayáis preguntando y que interactuemos directamente, no con mi presentación, que es lo que yo tengo ahora para enseñaros qué es lo que vamos a hacer, sino que directamente me contéis pues cuáles son vuestras experiencias utilizando este esquema que nos sirve de ejemplo para poder trabajar con ello. Vale. Vamos a por la quinta sesión. Vale. Y hablamos de aplicaciones muy prácticas y que vienen de serie. Vale. Y cuando hablamos de aplicaciones prácticas, la más de todas, la que yo más uso y uso todos los días, es una que se llama Despertador, que coge y automáticamente a las 10 de la noche activa un modo que se llama silencio, de tal manera que no recibo ninguna notificación hasta que suena el propio despertador del móvil a las 9 de la mañana. Aunque yo esté despierto desde las 7, no entra ninguna notificación en mi móvil hasta que no es una hora determinada. Entonces, yo he abierto una ventana que es desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche entran notificaciones. Yo, sin hacer nada, si son las 10 en punto y me envía alguien un correo, un WhatsApp, un LinkedIn, un Twitter, cualquier opción, un correo electrónico, yo no recibo ninguna notificación porque mi teléfono automáticamente ha activado esa opción. ¿Se puede hacer eso? Sí. Además de eso, si yo hoy a las 12 tenía una sesión con vosotros, pues a las 11:30 he recibido un primer aviso. Mientras estábamos en la sesión, también habéis visto que he recibido otro aviso que me está avisando el correo de cuáles son las citas que tengo, recordatorios, vale, alertas, alarmas, avisos y notificaciones. ¿Hacemos una gestión eficaz de ellos? Vale. ¿Se pueden utilizar? Sí. Pero
Se trata de utilizarlos a tu favor, no ser esclavo de ellos, sino que yo activo lo que quiero porque yo quiero y porque a mí me interesa tenerlo. Si esto me molesta, lo quito. Esto no lo quiero, no lo uso. Esta es la idea, lo que llamamos ese uso consentido. Vale. También volveremos a insistir sobre Jitsi.org. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una herramienta muy práctica para hacer videoconferencia entre iguales. Cuando en el mundo de Internet hablamos entre iguales, es una expresión que en Internet se llama peer-to-peer, que habréis oído hablar de P2P, que quiere decir que yo comparto la información con otra persona que a su vez la comparte conmigo. Los dos hacemos la función de cliente y de servidor. Eso es la compartición entre iguales. Pues Jitsi lo que está haciendo es utilizar como servidor, como servicio, nuestras propias conexiones de tal manera que cada uno de nosotros es un nodo en esa red en lugar de estar sobrecargando sus propios servidores. Eso es lo que permite que esta tecnología, en lugar de ser de pago, sea gratuita, porque lo que estamos haciendo es compartir. Pero claro, esto que estamos haciendo, organizado por BBK Sasoiko o por Sasoiko Tarrak, ¿lo podría yo hacer con mi grupo de amigos, por ejemplo, con la cuadrilla que tengo en el pueblo y que no he podido ir esta semana a estar con ellos? Pues sí, pues puedo coger y organizar yo y decir, oye, te envío un mensaje y tal día, a tal hora nos vamos a conectar con este enlace y le paso el enlace como han hecho con vosotros. ¿Por qué no? Si vosotros lo podéis hacer, ¿lo podríais hacer con otros? Perfecto y sin ningún problema. Por eso yo creo que es una aplicación muy práctica. Vale. Y WhatsApp, a pesar de que no viene de serie en los móviles, es la primera aplicación que se instala en todos los móviles que yo conozco. Quien no utiliza WhatsApp utiliza otros sistemas de mensajería instantánea, pero siempre se utiliza un sistema de mensajería instantánea. Y en el 95% de los casos, en España, en nuestro entorno, se utiliza WhatsApp. Las personas que no tienen WhatsApp es porque conscientemente no quieren tener WhatsApp. Entonces es una realidad. Y como es una realidad, va en serio. Va tan en serio que hasta las autoridades están ofreciendo servicios de información y servicios de comunicación a través de WhatsApp. Y la última noticia, esto me acordé mucho de Mikel Aguirre Gaviria, porque cuando va a Orihuela, suele ir al campo de allí y le gusta mucho aquel supermercado y resulta que al campo ha sacado un servicio de atención a los clientes en temas tecnológicos a través de WhatsApp y me acordé de él y se lo envié. Entonces, basta que él no me está escuchando ahora, pues me gusta poner ejemplos reales, ¿no? Entonces, WhatsApp es esa herramienta que todos tenemos ahí. Como todos ya utilizáis WhatsApp, vamos a ver qué podemos hacer con WhatsApp de manera distinta, qué precauciones, qué problemas podemos tener, qué problemas habéis tenido y en qué podemos ayudaros con ello. Sobre todo, es muy importante tener cuidado aprovechando la excusa de WhatsApp. No quiere decir que WhatsApp sea más inseguro que Telegram, ni que sea más inseguro que otro, sino que depende del uso que las personas hagamos de ello, pues se puede prevenir ciertas cosas, compartir noticias de verdad, noticias falsas, fake news. ¿Os acordáis que tuvimos una sesión completa hablando de esto? Y sobre todo, y más importante, que la gente no se da cuenta, que a la hora de compartir cosas, si tú recibes una foto con un contenido no apropiado y la reenvías, eso es un delito, ¿no? Entonces, que debemos de parar esas cadenas de mensajes, hay que tener cuidado con ello. Cuidado también porque puede ocurrir que recibas un mensaje de alguien que parece fiable, por ejemplo, Venan. No sé por qué os fiáis de Venan, no deberíais de hacerlo, y resulta que os está enviando un mensaje que contiene un PDF que el fondo aparece la cadena SER. Bueno, pues hemos visto que se han circulado en estas crisis bulos con contenidos falsificados en el cual habían falsificado absolutamente todo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a distinguir este tipo de cosas y tener precaución con ello.
Y importante es que aquellas personas que no tienen WhatsApp es porque no quieren tener WhatsApp. Seguramente ellos han decidido que no quieren tener WhatsApp. Entonces, pueden utilizar ese canal de comunicación u otro. Entonces, se puede utilizar Telegram, que es una alternativa también basada en software libre y en la cual se garantiza la seguridad. Entonces, podemos hablar de lo que es Telegram para aquellos que quieran conocerlo o que no lo conozcan o para explicárselo. Bien. Y sobre todo, hablar de que vivimos en un mundo diverso y cada cual puede elegir aquellos canales con los cuales quiere estar. Hablamos de diversidad. Tú eliges y tú seleccionas aquellas áreas donde tú quieres estar. Si los jóvenes ahora están utilizando una red social que se llama TikTok y a su vez utilizan otra red social que se llama Instagram, pues en su momento utilizaban otra que se llamaba Twenty. Mañana no sabemos qué es lo que utilizarán, pero se van adaptando a cada una de ellas. Y dependiendo de los sitios donde estén, pues utilizan unos canales u otros. Entonces, hablamos siempre y en todo caso de diversidad, respeto, convivencia, comunicación. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones prácticas, yo creo que lo más importante, sobre todo en estas circunstancias, son estas. Tener nuestras alertas, nuestros avisos, nuestras notificaciones, una herramienta de videoconferencia básica como es Jitsi. Si queréis, también podemos hablar del resto de ellas, las conozco creo que todas. Evidentemente WhatsApp, Telegram y el resto de sistemas de mensajería. Entonces, dedicaríamos esta sesión a lo que llamamos nuestra comunicación personal, este uso personal que podemos hacer de nuestras herramientas. Hago una paradita para que me digáis qué os parece, si queréis que añadamos alguna cosa, que quitemos, si no os gusta, si sí os gusta. Está muy bien. Muy bien, perfecto. Gracias por el ánimo. Seguimos entonces. Vale, ya hemos pasado la mitad. Ya estamos en la sesión número 6. Vale. Evidentemente, todos nuestros cacharritos, incluyendo el televisor, incluyendo la videoconsola, incluyendo el ordenador portátil, el ordenador fijo, os habéis fijado que de vez en cuando te dice Google quiere conocer su situación actual. ¿Para qué? Pues para ofrecerte las cosas que tienen que ver con el lugar donde tú estás. ¿Y cómo sabe Google en mi ordenador que mi ordenador no tiene GPS dónde estoy yo? Pues por sistemas de geolocalización. Vale, de esto es de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de hasta qué punto podemos decirle o no podemos decirle, nos interesa o no nos interesa en un ordenador, en un tablet, con qué cuentas sí, con qué cuentas no, a Google sí, a Microsoft no, a Apple sí, a Google no. Todas las dudas que tengáis a ese respecto será el momento de solucionarlas. Y hablaremos de que, por ejemplo, aquellos que tienen un dispositivo que se llama iPhone, que es de marca Apple, pues resulta que cuando lo abren de la caja dicen voy a los mapas y resulta que en los mapas que le estás diciendo dices pues no sale lo que solía salir. ¿Por qué? Porque los mapas que vienen instalados no son los mapas de Google, que iguales a los que tú estabas acostumbrado, sino que son los mapas de Apple. Y dices, ay, socorro. No, bueno, no, porque cada uno tiene sus funcionalidades, pero si quieres tú puedes elegir utilizar esos o utilizar otros. Y entonces hay que saber que existen mapas de Google, mapas de Apple, mapas de Bing. ¿Qué es Bing? Pues Bing es uno de los productos que tiene Microsoft. Es el buscador de Microsoft y entonces Microsoft tiene sus propios mapas y están los mapas de Microsoft. Y tenemos también a unos señores que se llaman TomTom, que antes fabricaban navegadores, siguen fabricando navegadores, se siguen vendiendo navegadores para los coches, se siguen vendiendo dispositivos de TomTom, pero también TomTom lo que hace es alimentar sus propios mapas y servir de proveedor a otros. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición? Vale, ese sería el momento en el cual podemos hablar de todo
este tipo de objetos. Cuando hablamos de Google Maps, no solo sirve para saber cómo ir a un sitio, sino, pues, por ejemplo, cuando yo voy a elegir un sitio, cuando voy a ir de vacaciones y me dice que el hotel está a 100 metros de la playa, pues resulta que me voy a Google Maps o a Google Earth o a donde sea y veo que sí, que realmente está a 100 metros de la playa. Y dices, uy, pues qué bien, pero resulta que cambio la vista, lo pongo en modo de vista satélite o lo pongo en vista de Street View y resulta que veo que sí, está a 100 metros de la playa, pero debajo de un acantilado que para llegar a la playa tengo que ir andando 5 kilómetros. Vale, ese tipo de cosas son las cosas que podemos hacer. O, bueno, curiosidades. Vale. Luego, cuando hablamos de navegadores para el móvil, la gente normalmente utiliza o Google Maps o utiliza las aplicaciones de Apple, pero resulta que hay otras aplicaciones que pueden funcionar exactamente igual. Entonces, pues, por ejemplo, existe una aplicación que yo llevo utilizando desde el año 2009 que se llama Waze, y os explicaré en qué consiste, para qué sirve, cómo lo podéis utilizar, que también TomTom y Garmin tienen sus propias aplicaciones y lo que es más importante, que si yo ya sé ir a un sitio, ¿por qué llevo el navegador activado? Esta es la pregunta que me hago yo todos los días cuando lo activo. Pues os explicaré por qué yo lo activo, por qué no lo activo, cuándo lo activo y qué precauciones tengo y cómo hago yo para conectarlo a mi coche. Por ejemplo, ¿cómo lo conecto? ¿Qué es el manos libres? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Puedo yo conectar mi móvil? ¿Puedo yo utilizar Google Maps en mi coche? ¿Me daré un golpe? Vale, de esto podemos hablar ahí. También, aprovechando de navegadores y GPS, podemos hablar de que nuestros dispositivos en un momento determinado se nos pueden perder, nos los pueden robar, o los podemos, no sé, cualquier cosa. Entonces, todos estos dispositivos están geolocalizados. Y además de eso, existen unos aparatitos nuevos que se llaman pulseras cuantificadoras, smartwatches, pulsómetros, que la gente que nos gusta hacer deporte, pues salimos con ellos a correr y entonces, ¿cómo utilizar? ¿Qué utilizar? ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál menos? ¿Cómo conectarlo con mi ordenador, con mi smartphone? Este sería el momento de esos dispositivos, hablar de ellos. Hablar de Wikiloc, que es un sistema de mapas libres, de Garmin, que es el mayor proveedor de mapas en el entorno del deporte, muy utilizado especialmente por los montañeros y por los ciclistas, cómo crear tus propias rutas, cómo gestionar tus rutas de trekking, de ciclismo, de mountain bike, de senderismo. Vale. Este sería el capítulo al cual dedicaríamos esa sexta sesión, evidentemente, pues dependiendo también de las necesidades de las personas que en ese día estén. Pues si resulta que hay una persona muy avanzada que todos los días se hace 150 kilómetros con una bici de montaña, pues él probablemente sepa más de esto que yo. Bueno, pues yo le puedo explicar, por ejemplo, que si él habitualmente utiliza un Suunto, pues le puedo explicar las características o las diferencias que hay entre su Suunto y un Garmin, un Polar o algo por el estilo. Es decir, yo, dependiendo de vosotros también, de cuáles sean vuestras necesidades, pues intentaré adaptarme tanto al que sabe muy poco y quiere aprender como al que ya sabe y podemos darle. Intentaré siempre hacer que la gente no se quede fuera. Es decir, en un momento determinado, pues luego podemos quedar más tarde y de aquí que surjan otro tipo de talleres o algo por el estilo. Paramos aquí un segundito para que me contéis a ver qué os parece esta sexta sesión. Bien. Bien. Muy bien, sí, solo escucho bien. No sé si os habéis dormido, si no os habéis dormido. Igual si activáis el micrófono y aplaudís todos a la vez. Igual... No, era un chiste, ¿eh? No vamos a saturar la red. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, que a mí me parece mucho tema, ¿eh? Qué difícil me lo estás poniendo. No, bueno, se trata de explicarlo de una manera sencilla. Entonces, que no os asuste, va a ser asequible y va a ser asimilable.
Y todo esto lo vamos a poder hacer directamente viéndolo en la pantalla. Os voy a poner un ejemplo si os parece bien, ¿vale? Vale. Entonces voy a cambiar y ahora estáis viendo la pantalla de mi móvil, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces cojo el móvil en la mano y nada más activarlo, pues busco, a ver, dentro de mi lista de aplicaciones, ¿tengo alguna que se llame Maps? ¿La veo por algún sitio? Sí, vale, ahí tengo una que se llama Maps. Entonces hago clic sobre ella, si os fijáis, según se está viendo ahora, en la parte de arriba aparece Google Now, debajo hojas de cálculo y debajo Maps. Vale, pues me voy a Maps y entonces ejecuto Google Maps. Veis que mi móvil está conectado, en estos momentos está conectado a mi Wi-Fi y me está diciendo coronavirus. Ahí va. ¿Qué es esto de coronavirus? Dice, obtén información local y novedades. Y arriba me dice, trabajo, comida para llegar, tiempo de entrega. Y me dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi casa? Bueno, ya sabéis dónde vivo, dónde trabajo. ¡Uf! ¡Qué peligro!, ¿no? Yo creo que es el que no lo sabe es porque no quiere. Vale. Y además de eso, ¿qué más tenemos aquí? Pues que directamente me está diciendo, explora Bilbao, restaurantes, hamburgueserías, comidas baratas. Pues resulta que yo llevo toda la vida viviendo en Bilbao, pero igual resulta que aquí, haciendo clic en comidas baratas, me va a descubrir un sitio cerca de mí que yo no sabía ni tan siquiera que estaba ahí. Y me está diciendo listas destacadas, pues Metro Bilbao, paseo en barco por el río. Bueno, ya sabemos que esto, si lo ha puesto alguien, no es de Bilbao, porque nosotros no tenemos río, tenemos ría, ¿vale? Pero, bueno, pues si le sirve para la gente que viene de afuera, pues igual nos puede servir para nosotros. Luego, fotos recientes que tienen que ver con Bilbao, etcétera, etcétera. Vale, esto solo habiendo entrado aquí, pero resulta que arriba tengo las opciones que aparecen ahí, pero debajo de donde pone entrega aparece un sobrecito que si hago clic sobre él me dice que puedo cambiar la vista y mostrarlo en satélite, relieve, detalles, transporte público, tráfico, rutas de bicicleta, ver los edificios en 3D o Street View. ¿Vale? Puedo activar diferentes vistas. Además de eso, tengo un botoncito ahí abajo que no sé para qué sirve. Y tengo otro botoncito que dice quiero ir a. Y abajo tengo explorar, trayectos, guardado, contribuir, novedades. Es decir, todo este tipo de cosas, ¿qué puedo hacer yo con ellas? Vale. Entonces, de lo que se trata, la persona que ha preguntado es, cuando estamos hablando de esto, esta herramienta que tú conoces, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, electrodomésticos, pues vendría aquí y le diría, búscame electrodomésticos. Le digo buscar y entonces, ¿qué me va a buscar? Todas aquellos establecimientos que haya cerca de mi entorno que vendan electrodomésticos. Y dice, verifica la información de estos lugares porque es posible que los horarios o servicios hayan variado debido al coronavirus. Y entonces me dice que el lugar más cercano es ese, Muebles Delmo, tienda decorativa, Electrocolor, Expert Cordevi, Millar Baracaldo. Fijaros que él lo hace por mapa. Igual nosotros pensamos que Baracaldo no está más cerca que Bilbao, pero el lugar donde yo estoy igual sí. Igual, ¿entendéis la diferencia? Entonces, de este tipo de cosas es de las que estaríamos hablando ahí. Esto con respecto a los mapas. Pero además de eso, tenemos, antes hemos hablado de las fotos, estamos hablando de Gmail, estamos hablando de Google Drive, estamos hablando de sistemas de mensajería como Google Hangouts. De estas cosas, si os fijáis, yo la única aplicación que tengo aquí que es diferente a las demás es esa que se llama ahí Varick NFC. El día que hablemos, por ejemplo, de la de Osakidecha, os enseñaré cómo la instalo yo, cómo la configuro, cómo le meto mis datos y cómo puedo hacer una cita en vivo y en directo con vosotros. Esta es un poquito la idea que yo quiero transmitiros. Muy bien, os dejo un segundito para que podáis intervenir alguno y opinar sobre ello. La persona que ha dicho antes que le parece un poco duro, ¿le parece ya un poquito menos duro?
Sí, ¿Sí? sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Así da gusto entonces. Perfecto. Y sobre todo, no tengáis miedo de preguntar, de intervenir, de opinar, de pedir. Pedir es bueno. Pedir es bueno. Vale. Llegamos a séptima sesión. Nos vamos acercando al final. Vale. Y entonces, ¿para qué podemos utilizar todos nuestros aparatos? Bueno, pues yo esta mañana, no sé por qué, pero a las 7 de la mañana ya estaba despierto. Bueno, estaba despierto antes, pero me he levantado a las 7 de la mañana porque he ido a levantarse a mi hijo, que también tiene clase desde las 8 hasta las 3, está metido en su habitación conectado con sus compañeros a clase porque tienen clase todos los días. Y yo estoy también teletrabajando. Entonces, pues lo primero que he hecho ha sido leer mi periódico y evidentemente mi periódico no he bajado a comprarlo al kiosco. ¿Por qué? Porque directamente lo tengo en mi tablet, lo tengo en mi ordenador, lo tengo en mi móvil. ¿Cómo accedo a él? ¿Qué es lo que puedo hacer con él? ¿Se pueden leer libros? Vale. ¿Hay libros gratis? Sí. ¿Hay libros de pago? Sí. ¿En qué caso me interesa utilizar unos y otros? Cuidado con los temas legales. Hablaremos de piratería, de cuáles son los riesgos que corremos, de la experiencia de usuario. No es lo mismo que te envíen un libro que es un PDF que alguien ha escaneado, que es chungo, no sé qué, y que no lo puedes ver como Dios manda, a un libro con bien formateado en un formato original que se adapte a tu pantalla. Entonces dices, no, es que a mí no me gusta leer en estos dispositivos porque se ve mal. Es lo mismo que la gente que dice que no le gusta escuchar música en un móvil porque la música que hay está mala. Bueno, pues depende de la calidad de grabación, de cuál sea el origen, de cuál sea el formateo, de que lo estés escuchando a través de los altavoces del móvil o a través de un dispositivo de alta fidelidad. Existen múltiples diferencias que ahí en esos momentos podemos hablar. Pues lo mismo ocurre con los lectores, con los libros, los documentos y la prensa. Hablaremos también de temas que suelen preocupar a la gente y que suelen ser lo que limita el acceso a estos dispositivos, que son los DRMs, que son los gestores de derechos. Y ahí será el momento en el que podéis preguntarme y todo aquello que yo sepa sobre ello os lo contaré. Hablaremos de Eliburutegia, que es el servicio de bibliotecas del Gobierno vasco y que todas las dudas que tengáis sobre él, pues os echaremos una mano, también con Google Books, con los libros de Amazon, con los de Apple. ¿Y dónde podemos leer? Podemos leer en un tablet, en un ordenador, en un lector de libros electrónicos, en el móvil. Vale. Y algo que mucha gente no sabe que existe, pero que son los audiolibros y que son muy útiles porque aquella gente que tiene problemas de discapacidad visual, pues en un momento determinado le puede decir, dile al libro que me lo lea. Eso sería un audiolibro, pero también gente que no tiene ese tipo de discapacidad, pero que en un momento determinado, pues por ejemplo, le gusta salir a andar y le gusta leer. Pues claro, andar y leer es un problema porque te puedes dar un golpe, ¿no? Pero le puedo decir yo en un momento determinado a un libro que quiero escucharlo a través de mis auriculares mientras yo voy andando, sí, sin ningún problema. Además de eso, podemos hablar de la prensa online, de las webs, de las suscripciones, la prensa tradicional, los PDFs, las plataformas de suscripción. Es decir, esta sesión la dedicaríamos a la prensa. ¿Alguien tiene alguna aportación, algo que quiera añadir, alguna petición en particular? Benan, igual el tiempo se nos está alargando. Las sesiones suelen ser de 1 hora. No, habíamos acordado 1h30, por eso no tenía prisa. Perdón. Pero bueno, igual, acelero, sin ningún problema. Sí. Vale. 8ª sesión, Internet y el correo electrónico. ¿Cómo enviar y recibir correos electrónicos? El remite, destinatarios, asunto. Vale, muchas de nosotras estamos utilizando el correo electrónico de manera natural, pero nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Vale, en algún momento sería interesante
Este sería la oportunidad para esas personas que, oye, esto del CCO, ¿para qué sirve realmente? ¿Cómo lo puedo utilizar yo? Y eso del asunto, ¿cómo puedo hacer yo? Y cuando se comparte un enlace, ¿cómo? Y cuando alguien me envía algo, ¿qué hago yo con ello? ¿O yo puedo enviar esto? Vale. Todo lo que usted quería saber sobre Internet y el correo electrónico, este es el momento de hablar de ello. ¿De acuerdo? Esa sería la 8ª sesión. Y ya llegaríamos a la 9ª. Y hablamos ya de entretenimiento. Vale. ¿Se puede escuchar la radio? Sí. ¿Se puede escuchar la radio en el móvil? Sí. ¿Para eso tengo que tener FM integrada? No siempre, porque puedo tener una emisora en versión web, puedo tener podcast, puedo tener aplicaciones como iVoox, puedo utilizar aplicaciones como YouTube, Movistar, Euskaltel. ¿Lo puedo hacer en el móvil? Sí. ¿En el tablet? Sí. ¿En el ordenador? Sí. ¿En la tele? Sí. ¿Cómo lo hago? Vale, este es el momento en el cual podéis preguntarme, ¿cómo hago para conectar el móvil a la tele? Ah, ¿se puede hacer? Sí. ¿Cómo? ¿Qué sistemas hay? ¿Cómo lo puedo hacer? Vale. Este sería el sitio donde yo, afortunadamente, conozco y dispongo de estos medios y os puedo explicar cuál es la mejor manera, cómo funciona uno, cómo funciona el otro y qué es cada uno de esos sistemas de conexión. Y llegaríamos ya a la última. Siempre dejamos lo bueno para el final. Hay gente que le gustaría empezar por esto. Vale. Las redes sociales. Yo no os voy a explicar lo que es Facebook, pero sí, en ese momento me podéis preguntar todo lo que queráis saber sobre Facebook y que yo pueda declarar. Siempre hablamos de un uso consentido. Importante, un uso adecuado de las redes, de los riesgos, para qué sirven, lo que son, qué es lo que hago yo. Tengo mucha gente, profesionales, no estoy hablando de gente senior, sino un señor de 35 años, ingeniero, que trabaja en una empresa y que me dice, oye, a ver, ¿yo qué uso le puedo dar a Twitter? ¿Para qué puede servir Twitter? Twitter es más que eso que hace Trump cuando se levanta a las mañanas. Y es algo más que eso que hacen algunos influencers, es eso que hacen algunos periodistas. Vale, ¿para qué podemos utilizar Twitter? ¿Qué uso se le puede dar? ¿Puede pertenecer a mi entorno personal de aprendizaje, a mi sistema de gestión del conocimiento? ¿Cómo puedo hacer yo un uso adecuado de esto? ¿Tengo yo que estar en una red social o no? ¿Tengo yo que estar en esa red social que llaman LinkedIn y que estoy recibiendo invitaciones por todos lados? Oye, es que yo no quiero estar en Facebook, pero es que si no estoy en Facebook no veo las fotos. Vale, esta sería la sesión en la cual podríamos hablar de todo lo que usted quería saber sobre las redes sociales y no se atrevía a preguntar. Muy bien. Entonces, si os parece bien, lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla. Creo que ya lo he quitado, ¿verdad? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí. ¿Estáis viendo a vosotros? Te vemos, Bena, perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo tenía entendido que era 1h30, por eso lo había dejado hasta aquí y había reservado estos 10 minutos para peticiones, dudas, consultas. Bueno, hay una pregunta por aquí que te la va a trasladar directamente Javier Troconi. Muy bien, muy bien. Pues me queda 1 minuto sobre el horario que yo tenía previsto. No sé si alguien más quiere intervenir para que cerremos. No, queremos, Benan, agradecerte. También tenemos que excusar a Iñaki Portondo por el fallecimiento de la suegra, que ha tenido que, se ha excusado, ha tenido que dejar la conferencia. Ha sido perfecta la exposición. Yo creo que abre también la panorámica de ver todos los temas que se van a tratar, además con tranquilidad, como tú lo sabes hacer inmejorablemente. Gracias, o sea, un aplauso por la presentación y quedamos con ganas de que haya la siguiente sesión.